Muchos jugadores se han pasado Final Fantasy VII Rebirth y no han sabido cómo enfocar a Kite Seed, tanto jugablemente como en tema de build. La verdad es que Kite llega prácticamente a medio juego, y con las de cosas por descubrir que tienen todos los personajes en este juego, es muy común que lo dejen de lado. Así que voy a contarte por qué no deberías subestimar a este gatito, puesto que es muy fuerte. ¿No me crees? Pues allí voy. Lo primero, y bastante chocante, que debes conocer de Kite Seed es que no solo es el personaje con mejor estado suerte del juego, sino que es el segundo mejor personaje en fuerza, solo por debajo de Tifa, y el segundo mejor personaje en magia, solo por debajo de Aerith. Su ataque básico escala con fuerza, mientras que sus ataques tras rodar y el que hace manteniendo el botón de ataque escalan con magia. Ambas formas de ataque combinan bien entre sí, y también con su habilidad personal Ataque Felino, con la que escala con fuerza. Su única habilidad de ataque, estando solo, es Capricho de la Suerte, que es este mazazo que vemos ahora mismo, con el que quitará más vida como más fuerte tengamos, además del RNG que supone esto. Y bueno, esto es todo con Kite, en solitario obviamente. La gracia está cuando invocamos al Moguri. Cuando estamos solos, nuestro objetivo es sobrevivir hasta que invoquemos el Moguri, porque es entonces cuando se convierte en un personaje devastador. Necesitaremos un BTC para ello, y por eso es de vital importancia que Kite tenga la materia iniciativa en su repertorio, para así, al empezar los combates, pueda invocar al Moguri. Si le damos una materia carga, podemos usarla solo empezar el combate, y acto seguido invocar al Moguri. Si la invocación de Moguri golpea a nuestros enemigos, vamos a recuperar el BTC que hemos necesitado para invocarlo. Si os fijáis, el Moguri tiene una barra de vida que la podemos controlar con el círculo este que nos aparece al lado de nuestro BTC, y va a estar invocado hasta que pierda su vida. Podemos jugar separados del Moguri o montados en él. Perdemos nuestra habilidad personal Ataque Felino para convertirlo en el botón que usaremos para montarnos automáticamente esté donde esté. Montados, Kite es una bestia. Los ataques del Moguri escalan con fuerza, mientras que los de Kite van con magia. Lo curioso es que el Moguri va solo. O sea, si no tocamos nada, va hacia los enemigos él solito y se pega él mismo sus combos. Si nosotros usamos el botón de ataque, con nuestros ataques mágicos apoyaremos sus golpes. Y lo importante es que estos ataques no afectan a la secuencia de combos que se está pegando él solo. En cualquier momento podemos controlarlo y hacer que no se lance hacia los enemigos, pero lo gracioso es estar montados y ver cómo lo hace. Incluso si nosotros vamos tirando magias, eso no frena el plan que se le ha metido entre ceja y ceja al Moguri. Cuando movemos el joystick un instante veréis esta pirueta. Pues bien, esta pirueta está bastante rota, ya que es totalmente invencible en ese momento en que lo vemos desaparecer, haciéndolo brutal si lo timeamos a tiempo para esquivar ataques. Pero lo más fuerte del Moguri, y algo a tener en cuenta en esta build, es cuando mantenemos el botón de ataque encima de él. Fijaros lo que hace, se lanza hacia el enemigo, le pega una paliza y aumenta una barbaridad el BTC. Si tenemos prisa, lo hará incluso muchísimo más, siendo así Kite Seed una máquina de cargar BTC, posiblemente la más bestia del juego, más incluso que Barret. Mi consejo es una de dos: o darle el accesorio de las sandalias de Hermes para empezar con prisa, o lanzarnos prisa gracias al duplicaje de BTC de la materia iniciativa más la carga. Está a vuestra decisión y depende de cómo queráis enfocar la build. La habilidad personal de Moguri es la clave del personaje y uno de los puntos fuertes de la build. Para que la entendáis, es una barra que va aumentando. El primer nivel es cuando tenemos la patada Moguri, un ataque simplemente anecdótico. Mientras el Moguri va atacando, irá subiendo esta barra. ¡Ojo! Tienen que ser los ataques del Moguri que hace automáticamente, ya que la paliza de mantener el botón de atacar no carga esta barra, ni tampoco aumenta la barra de fatiga de nuestro enemigo si lo hacemos manteniendo el botón. Una vez subida, pasamos al primer nivel, el de los bufos, a todo el grupo, con el que al azar puede aparecer cualquiera de las ovaciones que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Si subimos el segundo nivel, pasamos a los debufos, con el que hará un ataque bastante fuerte, infligiendo estados alterados a enemigos, según el placaje que nos haya salido al azar, y también está aquí en pantalla. Y aquí viene la gracia. Kite es perfecto para materia autohabilidad,
puesto que una vez subamos a Moguri, podemos centrarnos en otro personaje. El Moguri está completamente loco, así que se lanza hacia los enemigos, al contrario que muchas veces nuestros personajes controlados por la CPU que se quedan cubriendo. Así que él solito sube la barra personal de Kite. Si le damos a materia autohabilidad, nos lanzará las ovaciones o placajes que vaya desbloqueando a su gusto. A veces será un bufo o a veces intentará un debufo. Además, que darle prisa hace que vaya subiendo el BTC muy rápido pese a no estar usándolo directamente. Nosotros iremos jugando o iremos viendo cómo nos van apareciendo bufos a nuestros personajes, o un random veneno entre otros debuffos a los enemigos. A mí personalmente me gusta confiar en lo random que puede ser Kite, y sería buena decisión si no queréis darle a materia autohabilidad e ir controlando vosotros, pero creedme que es de mucha utilidad hacerlo y mola muchísimo ver lo que hace. Entre su repertorio de habilidades tenemos Puñetazo de Moguri, que hace mucho daño físico, especialmente con el enemigo vulnerable, pero además aumenta mucho el porcentaje de vulnerabilidad del enemigo, y es junto a Tifa el único personaje que puede hacerlo. Detonación Moguri, en la que el Moguri se comerá varias minas para cuando os grafiquemos con la habilidad Impacto de Moguri, con la cual esquivaremos y lanzaremos al Moguri para recuperar un BTC. Si previamente hemos usado Detonación Moguri, el daño del impacto será una explosión que hará muchísimo daño. Fortuna Divina nos dará una pasiva a todo el grupo para incrementar las posibilidades de crítico, mientras que con Moguminas Terrestres iremos llenando random la pantalla de peluches explosivos. Otra habilidad interesante y de especial mención es Moguri Peleón. Con esta habilidad Kite Seed lanzará al azar una de las habilidades de la invocación equipada, siendo así el único personaje que podríamos considerar un invocador. Literal, aparece la invocación, hará su ataque y se irá. Cada vez que lo usemos en el mismo combate tardará un poco más en aparecer, siendo así que lo mejor es usarla 1 o 2 veces por combate. Usad la invocación que más os parezca, pero ante la duda, las más poderosas como Neo Bahamut son las más interesantes. Para acabar con el tema de las habilidades random son posiblemente las más interesantes. Tiro de azar, lanzaremos un dado, que podemos incluso mover para manipular su resultado, y aparecerá la acción según el número que obtengamos. Mientras que Tragaperras es una versión mejorada de tiro de azar, pero consumiendo 2 BTCs y muchísimo más lenta, ya que nos pueden atacar mientras estamos decidiendo el resultado. Pero nos puede dar beneficios bastante bestias, como por ejemplo aumentar un nivel de límite a todo el grupo. Pues bien, con la materia autoarma podemos automatizar a Kite para que haga ciertas habilidades a su gusto cuando obtenga BTC, y así, al igual que los buffos y debuffos que nos puede lanzar con su habilidad personal, va a ir lanzando las habilidades que pongamos en los atajos. Lo gracioso del asunto es que lo lanza bastante bien. Si le ponemos por ejemplo Tiro de Azar y Puñetazo Moguri, veréis que Puñetazo Moguri lo hará siempre que el enemigo esté vulnerable. Mi consejo es sobre todo Tiro de Azar, para ir lanzando el dado cuando tenga BTC. Ojo, que si ponéis a Tragaperras, por norma general, va a esperar tener los 2 de BTC para hacerlo, y a mi gusto prefiero que haga Tiro al Azar, pero podéis probar de sustituirlo de vez en cuando por la ruleta esta por si queréis ver qué efectos hace. Fortuna Divina también es una buena elección, ya que nos la renovará cuando se acabe. Por otro lado, Moguminas Terrestres y Detonación Moguri las irá haciendo casi siempre, así que no os la recomiendo mucho. Lo mismo con Moguri Peleón, pero que en este caso no la va a hacer nunca, y os aconsejo que la hagáis manualmente prácticamente al principio del combate. En el caso de Kite desmontado, ponedle solamente Moguri al rescate, para que lo invoque cuando se quede solo. Aunque si lo veis sin Moguri, lo mejor es que no esperéis a que lo haga solo, cambiéis de personaje y lo hacéis manualmente. Las materias a equipar, como siempre en mis builds, Vigorizante, Curación y Resurrección son obligatorias. Autoarma y autohabilidad, tal como hemos mencionado, al igual que Temporal, Carga e Iniciativa. Por otro lado, olvidaros si se os ha pasado por la cabeza equipar la materia elemental, ya que no funciona con los ataques en Moguri. Con las materias que nos quedan hay que añadir mínimo una materia mágica, ya que la debilidad de Kite es que si se encuentran enemigos voladores no va a poder atacarles, además de que nos puede ser muy útil, puesto que puede castear magias mientras el Moguri ataca. Si queréis, podéis vincularle a materia automagia, aunque no soy fan de esto, ya que es mejor seleccionar la magia tú mismo.
Guardia y guardia crítica nos puede salvar la vida cuando nos quedemos solos, para rellenar el BTC necesario para volver a invocar el Moguri haciendo una guardia justa. Si os quedan huecos y no sabéis qué más añadir, área a la materia temporal es una elección genial, y alguna materia azul como absorber vitalidad para nuestra materia mágica, para así recuperar vida en forma de ataque para intentar no gastar BTC en curarnos, o si no, una materia etérea para aumentar nuestros PM. En las armas tenemos dos opciones. El megáfono de hierro si queremos centrarnos en los debuffos, pero yo me centraré en este vídeo en el megáfono con eco, puesto que es el de los bufos y a mí personalmente me gusta más, ya que tenemos los nodos que aumentan un 25% la duración de los estados beneficiosos que lancemos, y otro nodo que aumenta un 25% la duración de los estados recibidos. Esto junto con el accesorio Anillo Mágico, que prolonga la duración de los estados beneficiosos que lancemos, vamos a hacer que los bufos de nuestras ovaciones duren muchísimo. Lo mismo con la prisa que lanzaremos al grupo entero si le hemos dado la materia área. Para los combates más rápidos podéis equipar las sandalias de Hermes para así tener la prisa desde el inicio y no gastar PM. Los otros nodos que vamos a equipar son los de Guardián Moguri. Cada uno reduce en un 15% el daño recibido por el Moguri, aumentando así mucho más su duración. Eso, sumado a que uno de los puntos fuertes de la build es que podemos dejar a Kite controlado por la CPU, significa que por norma general, ni Kite ni el Moguri serán principalmente el objetivo de los ataques de los enemigos, ya que el agro de los enemigos mayormente se lo lleva el personaje controlado. Recuerda que si necesitas BTC para Kite, puedes usar las acciones sincronizadas como la de Cloud, con la que aumentaremos prácticamente un BTC entero para los dos en el momento del impacto. Y esto es todo. Como habéis visto, tenéis en las manos a uno de los mejores supports y generadores de BTC de todo el juego, capaz de hacer que el modo difícil parezca una partida de dados a vuestro favor. ¿Conocíais este potencial de Kite? ¿O erais de los que directamente lo teníais castigados en el banquillo? Dejadme en los comentarios si os vais a animar a probarlo. Si os ha servido el vídeo, ya sabéis perfectamente lo que toca. Gastad un BTC para darme un buen like, suscribíos al canal para no perderos ninguna de las próximas builds que están por venir y activad la campanita. Muchas gracias por estar aquí y que la fortuna acompañe vuestros dados. Así que, hasta la próxima.